Es muy importante entender que para lograr cualquier cambio en la sociedad siempre será algo nada fácil, pero sobre todo entender que todo cambio, como tiene mucha resistencia, siempre tomará tiempo. Y esto se requiere de mucha valentía, de mucho esfuerzo, de paciencia, de ser perseverante en aquello que queremos lograr. Sin embargo, estos esfuerzos nunca son en vano, siempre tienen resultados muy positivos. Y cada uno de ellos nos acerca más a tener una sociedad, esa sociedad que necesitamos, esa sociedad sobre todo que merecemos los hombres y las mujeres. Y para ello debemos de aprender a trabajar con un sentido de cooperación entre hombres y mujeres para poder generar esos cambios que estamos buscando. Al principio de este evento les hablé sobre el tema de género, acerca de la relación que existe entre hombres y mujeres. Esta relación a veces tenemos que concientizarla y entender que tiene que cambiar para poder generar un mundo mucho más justo y más equitativo. Y justo y equitativo no para la mujer, justo y equitativo para todos, pero sobre todo para las futuras generaciones. Y es necesario modificar la dinámica a través de la cual nos relacionamos. Debemos de aprender a respetarnos por el solo hecho de ser humanos y de compartir todos un mismo mundo. Las mujeres que hoy me acompañan han realizado grandes esfuerzos para enseñarnos a todos las ventajas que surgen del entendimiento, del despertar esa conciencia de cooperación. Ya bien decía que está con nosotros Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz 2003, reconocida por promover soluciones democráticas y pacíficas para resolver problemas de la sociedad y por ser defensora de los derechos de la mujer. Y también nos acompaña Moni Pisani, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Y Shirin y Moni, creo que hablo por todos los que estamos aquí presentes al decir que me honra muchísimo la presencia de ustedes dos esta tarde. Y quisiera, Shirin, empezar contigo. ¿Alguna vez tuviste tu temor de defender los derechos de las mujeres y de los hombres en Irán? Y además, ¿por qué decidiste ser la voz para aquellos que no eran escuchados? من بارها تهدید به قتل شدم و حتی در یک مورد وقتی پرونده ای رو میخوندم متوجه شدم که دستور قتل من رو وزیر اطلاعات ایران داده. Me ha pasado muchísimas veces que he sido amenazada a muerte, y en una de estas veces que estaba estudiando los documentos relacionados con un caso que llevaba, me di cuenta que el propio ministro había dado órdenes para ejecutarme. چندین بار به دفتر وکالت من حمله شد و اون رو تخریب کردن. Varias veces mi despacho ha sido atacado por oficiales del gobierno y han intentado hasta que finalmente lograron hacerlo cerrar mis oficinas. و هدف همه این تهدیدها این بود که من کارم رو متوقف کنم. Obviamente el objetivo de todas esas amenazas y limitaciones que me ponían en el camino era hacer que yo no continúe con mi labor. و این گونه مواقع معمولا از من میپرسن که آیا نمیترسی؟ Y en esas ocasiones normalmente me preguntan, ¿tú no tienes miedo? و من میگم که ترس یک غریزه است مثل گرسنگی. Y yo siempre digo que el miedo es un impulso, es como tener hambre. انسان بدون که اراده بکنه همونطور که گرسنه میشه وقتی که در یک موقعیت مخاطر آمیز قرار میگیره میترسه. La persona, sin buscarla, de manera involuntaria, siente hambre u otras necesidades. Pues lo mismo pasa con el tema del miedo. En según qué situaciones nos encontremos,
sentimos miedo, es obvio, es involuntario. اما سالها کار کردن در این شرایط سخت به من یاد داده که چطور بر ترسم غلبه کنم. Pero de haber trabajado durante muchos años en situaciones muy adversas y complicadas, me ha enseñado cómo poder superar estos miedos. و من همیشه با خودم میگم منظورشون از تهدید و اینکه این در صدد کشتن من هستن این است که من رو ساکت بکنن. Y yo siempre me digo lo mismo. Yo entiendo el objetivo de estas personas que tratan de ponerme obstáculos, tratan de limitar los pasos que yo doy en la sociedad. Ellos lo que quieren es acallar mi voz. و اینها دوستان من نیستن. Ellos no son mis amigos. و من چرا بایستی کاری بکنم که دشمنانم رو خوشحال بکنم؟ Y yo me pregunto, ¿y yo por qué tengo que hacer algo para que mis enemigos encima estén contentos? بنابراین سکوت من همون چیزی است که دشمنان من و کسانی که من رو تهدید میکنن میخواد. Así que el apagar mi voz, mi silencio es exactamente lo que buscan mis enemigos, aquellas personas que quieren que yo no continúe con mi trabajo. هرگز نترسید از کسی که شما رو تهدید میکنه. Nunca tengan miedo a aquella persona que les amenace. ترس ماست که باعث تجری و قدرت فرد مهاجم و خشن میشه. Es precisamente nuestro propio miedo el que hace, que da poder, fortalece a la persona que quiere asustarnos y crear este miedo y amenazarnos. Muchísimas gracias. Creo que aún y cuando a veces la barrera del lenguaje nos puede no dar la posibilidad de comunicarnos directamente, sino a través de alguien que nos puede interpretar como tú, y muchísimas gracias por ello. Tu fortaleza, tu entereza, tu forma de hablar nos dice todo, y a veces las palabras no son necesarias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, muchísimas gracias por tu fortaleza, muchísimas gracias por tu valentía. Nuevamente repito, es un honor que estés con nosotros el día de hoy. Y tú, Moni, ¿cuál es tu experiencia personal en América Latina? ¿Por qué crees que es importante enfocarnos en el empoderamiento de la mujer? Gracias, Angélica, por esta maravillosa oportunidad Creo de que estar te- acá acompañándote. ¿Aló? ¿Ahora sí? Muchísimas gracias, Angélica, por esta oportunidad de acompañarte en este maravilloso espacio y en esta iniciativa que me parece muy importante. Yo quiero contarte un poco por qué yo creo que es importante empoderar a las mujeres. Yo soy de una generación que yo era una adolescente, una temprana adolescente en los finales de los años 60, cuando se hablaba del boom de la liberación femenina y de la liberación de las mujeres. Y yo oía y veía a las amigas de mi mamá hablando del tema de la liberación, pero al mismo tiempo eran dependientes económicamente de los maridos o de sus familias. Entonces yo muy temprano me di cuenta que la independencia estaba muy vinculada con el tema de la independencia económica y que no podíamos hablar de ser mujeres liberadas si no éramos dueñas de nuestro presupuesto. Entonces, bueno, en primer lugar yo personalmente decidí que yo quería estudiar. Yo no me fui a estudiar a Suiza como hacían todas mis amigas de mi generación, se iban a estudiar idiomas a Suiza y cómo atender la casa, sino que yo me fui a estudiar a la universidad. Y posteriormente empecé a trabajar para que otras mujeres también tuvieran la posibilidad de ser independientes económicamente. Y empecé trabajando con la niñez, porque yo decía, si educamos niños y niñas que tengan esos valores y esos principios, va a ser una sociedad de iguales. Pero me di cuenta que no era suficiente trabajar con los niños y las niñas, sino que teníamos que trabajar con las madres de esos niños y de esas niñas. Y empecé a trabajar
En primer lugar, trabajé, bueno, trabajé en el gobierno, después trabajé en una organización de la sociedad civil, que era un centro de investigación y estudios de la mujer, donde empezamos a trabajar en proyectos muy pequeños, grupos muy pequeños de mujeres para lograr que estas mujeres se insertaran en el mercado productivo. Pero después me di cuenta que eso no era suficiente, que necesitábamos ir un paso más allá y que necesitábamos tener incidencia en las políticas públicas, porque hay una responsabilidad muy grande que es del Estado, no solamente de dar las posibilidades a las mujeres en las leyes, en las constituciones, sino también en programas y proyectos. Y bueno, después de allí, pues fue casi como un estado natural que me fuera a trabajar a Naciones Unidas, donde estoy ahora, donde puedo apoyar a que más mujeres todavía tengan la posibilidad de realmente ser independientes. Esta región es una región que es una región vibrante, es una región donde las mujeres realmente hemos logrado muchísimas cosas y nosotras somos de una generación donde realmente las mujeres somos más educadas, tenemos más posibilidades de acceder a los espacios de poder, pero yo les voy a mencionar unos pequeños datos para que nos ubiquemos un poco en esta región. A pesar de que somos más educadas, a pesar de que las mujeres en este momento recientemente con la elección de la presidenta Bachelet, tuvimos 6 mujeres presidentas o jefas de Estado en esta región. Eso es histórico, nunca había pasado, no hay en ninguna otra región un porcentaje tan alto de presidentas o jefas de gobierno. Tenemos un 25% de mujeres en los parlamentos. Cuando se creó Naciones Unidas a nivel global, solamente eran 3% de mujeres parlamentarias en el mundo, pero si nos vamos 100 años atrás, solamente se votaba en dos países. En este momento solamente hay 1 o 2 países donde las mujeres aún no pueden votar. Pero a pesar de todas esas cosas, las mujeres de todas maneras, como se ha mencionado durante la mañana, estamos en los trabajos menos remunerados. Hay diferencias salariales de hasta un 30% en esta región. Y además de eso, pagamos un impuesto invisible, que es el impuesto del trabajo, del hogar y la familia, en los trabajos de cuidado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde ONU Mujeres para garantizar o para apoyar a que realmente las mujeres tengan toda la posibilidad de desarrollar todo su potencial? Bueno, apoyamos trabajando para lograr que las políticas públicas tengan, ¿verdad?, en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, y particularmente lo trabajamos en 3 áreas. Para la erradicación de la violencia contra las mujeres, que no mencioné, pero ese es un tema que es un drama a nivel no solo de esta región, esa es una pandemia mundial. De 3 a 7 de cada 10 mujeres en esta región han manifestado sufrir algún tipo de violencia. Entonces trabajamos para garantizar que haya menos violencia contra las mujeres, que haya centros de atención, que haya políticas públicas, que haya leyes. Trabajamos también para motivar a que haya más mujeres que se incorporen en los espacios de toma de decisión, no solamente en los parlamentos, sino también en las empresas privadas, y a mí me complace muchísimo acompañar a Angélica porque ella es un ejemplo para esta región. Ella es una mujer que realmente ha logrado estar en una posición, pero no se ha conformado con eso, sino que hace eventos como este, por ejemplo, que son para llamar la atención sobre las cosas que todavía faltan. Y también trabajamos en el tema de cómo logramos nosotros que las mujeres se empoderen económicamente. Entonces, empoderamiento económico, empoderamiento político y empoderamiento para erradicar la violencia contra la mujer. Y por otra parte, también apoyamos organizaciones de la sociedad civil que tienen pequeños proyectos para ayudar o para hacer trabajo de incidencia en distintos niveles. Y tenemos un trabajo también con empresas privadas para asegurar o para motivar a esas empresas, a que esas empresas en los sitios de trabajo tengan en consideración y que cumplan con 7 principios básicos. Y Angélica fue el año pasado, en noviembre, firmó esos principios de empoderamiento de las mujeres en las empresas privadas. Así es, bueno. Yo quiero platicarles un poquito a ustedes dos y al público qué sucedió el año pasado cuando empecé a participar. De hecho,
de un proyecto de la Fundación de Naciones Unidas que se llama Girl Up. Y fui a Guatemala. Y ahí me encontré con muchísimas niñas, pero sobre todo con niñas mayas. Y me di cuenta de algo que hoy he compartido con ustedes en varias ocasiones. Todas las niñas con las que platiqué tenían sueños. Este proyecto les lleva a tener oportunidades, educación y salud a estas niñas. Y compartí con algunas de ellas historias excepcionales. Vi, por ejemplo, a una niña que se llama Vilma, que dijo que no solo había aprendido a leer y a escribir, sino que había sido consciente de que tenía derechos básicos. Miren, las mayorías de estas niñas en Guatemala con las que platiqué me dijeron que ellas pensaban que aun y cuando tuvieran sueños nunca se iban a realizar, porque ellas creían que todas las niñas del mundo vivían igual que ellas, violentadas física y sexualmente, la mayoría de ellas, siendo mamás antes de los 14 años, algunas antes de los 9 años, niñas que tenían nada más un promedio de 2.3 años de educación y que el resto del tiempo tenían que trabajar y atender la casa, niñas que no sabían que tenían derechos básicos, derechos a ser protegidas, derechos a estudiar, derechos a recibir salud y a no ser violentadas de ninguna forma. Y ella, platicando con Melissa Hilbrenner, que es la directora del proyecto de Girl Up, le dijo: ha sido como si se cayera una venda que cubría mis ojos. El despertar a partir de este proyecto en el entender y saber que sí tengo derechos. Juana, otra jovencita que platicó conmigo, me dijo que ella quería decidir lo que ella quería hacer y no permitirle a nadie que decidiera por ella. Ruth, extraordinaria, una niña de 12 años que es una de las representantes del Parlamento de los Niños, una niña con una fortaleza extraordinaria, que decía que ella había nacido para defender sus derechos, pero que ahí también estaba para defender los derechos de otras niñas y otros niños. Niñas muy activas, niñas que en ese momento entendieron que sí tenían un sueño, pero que además sí podían lograrlo y que fuera una realidad. Y yo quisiera preguntarle a las dos, y voy a empezar con Moni, ¿qué debe cambiar para que exista una sociedad con justicia e igualdad? Bueno, Angélica, justamente el próximo año se cumplen 20 años de la Conferencia Mundial de la Mujer que se celebró en Beijing en 1995. Y nosotros estamos lanzando mañana una campaña que se llama Empoderando a las Mujeres, Empoderando a la Humanidad. Imagínalo. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que definitivamente está en las manos de todas y de cada una de nosotras empoderar a la humanidad y tener una humanidad que sea realmente justa y equitativa. Y eso, ¿cómo lo podemos hacer? Brindando todas las posibilidades para que las mujeres puedan emparejarse, como decías tú en el panel anterior, porque hay que reconocer que las mujeres todavía, y aún en esta región que hemos logrado tantos avances, tenemos algunos rezagos y tenemos que crear las condiciones para que las mujeres podamos estar en pie de igualdad con los hombres. Y definitivamente para eso hace falta el concurso de hombres y de mujeres. No podemos estar las mujeres siempre hablando con las personas que ya están convencidas o con las mujeres que han venido trabajando por muchos años o las organizaciones que lo vienen haciendo. Nosotros tenemos que abrir el espectro y garantizar que hombres y mujeres, y eso es muy interesante porque se ha visto un cambio últimamente, los hombres están
en están actualmente con una decisión de realmente trabajar junto con las mujeres para lograr que tengamos una sociedad iguales. Y yo creo que eso hay que reconocerlo. Sí. Ese es un paso muy importante que se ha dado. Y tenemos ejemplos muy importantes en esta región. Y yo mencionaría, por ejemplo, también desde nuestra organización estamos en el marco de estas campañas que mencioné. Tenemos una campaña que se llama He for She, o Él por Ella, porque necesitamos precisamente que todos los hombres y los jóvenes y los niños trabajen en pie de igualdad con las mujeres para lograr esa sociedad igual. Y también en esta región tenemos la campaña El Valiente no es violento, que precisamente tu equipo de fútbol a finales del año pasado hizo una campaña en el marco de los 16 días de activismo por la no violencia contra la mujer para hacer un llamado de atención, invitando a los hombres, especialmente a los hombres jóvenes, a que vean que el hecho de ser valiente tiene una connotación distinta y a vivir de una forma distinta su masculinidad. Entonces yo creo que acciones como esas es lo que nos pueden ayudar a que realmente tengamos un mundo donde la igualdad, la justicia, la democracia sea una realidad. Muchas gracias. برابری و اعتقاد به اینکه انسان‌ها با هم برابر هستند یک فرهنگه و بایستی این فرهنگ رو در جامعه اشاعه بدیم. La igualdad y la cultura de la igualdad ambos conceptos, pertenecen a una cultura que debe impregnar en la sociedad en la que estamos viviendo. برای اشاعه این فرهنگ حرکت‌هایی مثل کمپینی که الان راجع بهش صحبت شد خیلی خوبه. Para poder dar a conocer esa cultura y saber cómo debe funcionar en nuestra sociedad esta cultura, esa campaña que acaba de ser mencionada por mi compañera es de gran importancia. اما برای اشاعه بیشتر این فرهنگ بایستی من اشاره بکنم به نقش قانون. Pero para promover aún más esa cultura dentro de nuestra mentalidad y nuestra sociedad, debería hablarles un poco sobre la ley. به عنوان مثال وقتی که در یک جامعه می‌بینیم که با وجود اینکه زنان تحصیل کرده کافی دارند ولی که درصد اشتغال زنان نسبت به مردها خیلی پایینه، بایستی از قانون کمک بگیریم. Por ejemplo, cuando vemos dentro de una sociedad que hay un grupo bastante elevado de mujeres formadas y preparadas en la sociedad, y sin embargo, cuando miramos el mercado laboral, vemos que las mujeres no tienen el mismo porcentaje que los hombres en aquella sociedad, eso ya es un indicio de que algo va mal ahí y tenemos que remitirnos a las leyes del país. به عنوان مثال می شود برای شرکت‌ها و کارخانجاتی که بیش از 50% کارکنانش زن باشند مثلا در قانون معافیت‌هایی از جهت مالیات در نظر گرفت. Por ejemplo, la ley puede contemplar la posibilidad de crear un bonus o algo ventajoso para aquellas empresas que cuentan con dar empleo a más de 50% de los puestos de trabajo de la que disponen en aquella empresa. Pues se le debe incentivar a esa empresa por esa iniciativa. و از این طریق کارفرمایان تشویق می شوند که از نیروی زنان بیشتر استفاده کنند. Creo que de esta manera los dueños de estas empresas se dan cuenta de que deben realmente hacer un buen uso de lo que la ley les brinda con ese tipo de posibilidades y aprovechar así los recursos y las posibilidades que les ofrece una mujer siendo empleada en aquella empresa. و یا اینکه احزاب سیاسی رو بایستی وادار کرد که به تعداد مساوی کاندید زن و مرد برای هر انتخاباتی معرفی کنند.
Por otro lado, los partidos políticos, por ejemplo, se les tiene que obligar por la ley a que presenten un número igual de candidatas mujeres que hombres a cualquier puesto, a cualquier momento en la que la sociedad tiene que elegir. این مسئله خیلی دردناکه که می‌بینیم با وجود زنان تحصیل کرده زیادی که هست اما مشاغل حساس سیاسی همگی در اختیار مرد هاست. Realmente es muy doloroso ver que a pesar de contar con un número de mujeres preparadas, con experiencia y con grandes formaciones, pero cuando miramos en la escena política vemos que los hombres son los que mandan, los hombres son los que están en la primera fila y que son ellos los que realmente deciden las cosas. من خیلی خوشحالم که امروز در جایی شرکت میکنم که خانمی مثل شما هست که یک کارفرمای بسیار موفق و خانمه. Para mí, por ejemplo, es un gran honor estar en la presencia de una mujer que ha fundado una fundación. Eso muestra de que ha logrado mucho para llegar a donde está. Gracias. من مطمئن هستم که شما برای اینکه این موقعیتتون رو به دست بیارید چند برابر یک مرد همیشه کار کردید. Yo estoy convencida que usted ha llegado a este momento, a este puesto, a esta situación en su vida, porque ha trabajado 3 o 4 veces que cualquier otro hombre. Sí. و در حقیقت اگر قانون از کار زن و مشاغل سیاسی زنان حمایت نکنه زنها هیچ وقت به اون برابری لازم دسترسی پیدا نمی کنند. Y en realidad, si la ley no defiende o no protege los derechos de la mujer o no hace para que la mujer ocupe el mismo lugar que ocupa el hombre, tanto dentro del mercado laboral como dentro de los partidos políticos y la escena política dentro de un país, si la ley no hace eso, la mujer nunca puede llegar a una verdadera igualdad dentro de la sociedad. بنابراین من پیشنهاد میکنم به کمپینی که راه اندازی میشه یک مسئله رو که میخوام بگم اضافه بشه. Así que me gustaría añadir un punto más a la campaña de la que hemos oído hablar ahora. اعضای این کمپین سراغ نمایندگان پارلمان بروند و بگویند که قوانین مناسب میخواهیم که تصویب کنید و زنها رو راهشون رو باز کنید که در مشاغل بالای سیاسی و اقتصادی وارد بشن. Los miembros de esta campaña, las personas que deciden participar en esta campaña, deben tener el compromiso de ir y perseguir a los parlamentarios y decirles: queremos leyes que defiendan el derecho de la mujer, que abogan para que se le facilite el camino a la mujer dentro del mercado laboral y político. Muchísimas gracias. Creo que todos estamos de acuerdo con la necesidad de seguir colaborando unidos para lograr todo aquello que nos haga una sociedad mucho más justa y en iguales condiciones. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con la señora Shirin Ebadi de que tenemos también que trabajar con nuestros diferentes gobiernos para lograrlos, pero también tenemos que participar con las diferentes instituciones como sociedad civil, como empresarias, como empresarios, todos unidos para poder lograrlo. Y ahora vamos a tomar algunas preguntas del público. No sé dónde están los micrófonos. Allá hasta arriba, el número 6. Ay, qué bueno, porque ya eran 2 veces que quería preguntar. Muchas gracias por ofrecer este tipo de foros. La verdad es que es formidable. Valió la pena que me levantara a la 1 de la mañana para tomar un autobús y estar aquí presentes. Yo vivo en la ciudad de Veracruz y yo creo mucho en el empoderamiento de la mujer. En las grandes ciudades como aquí es en donde se inicia un movimiento. En provincia lo vemos un poco más lento. Sin embargo,
yo me llevo perfectamente bien el mensaje para poder comunicarlo ahí. Hablando acerca del programa de la ONU, yo puedo compartir que tengo una escuela de inteligencia emocional y de PNL para niños, en los que los empoderamos. Sin embargo, a los que terminamos dándoles cursos y redirigiendo son a los papás y en especial a la mamá. Entonces yo invito y agradezco que la ONU tenga esos movimientos, porque yo creo que el empoderamiento de la mujer debe empezar desde las niñas. Gracias. Gracias. A ver, aquí número 2. Gracias, muy buenas tardes. Enhorabuena por esta iniciativa para México. La mayoría de ustedes esta mañana han compartido mensajes inspiradores de cómo en su adolescencia encontraron su sentido y misión de vida. Uno de los mayores obstáculos para el pleno desarrollo y formación de las mujeres y adolescentes en América Latina es el embarazo adolescente o infantil, frente a una paternidad irresponsable muy grande. La última encuesta nacional de salud en México en 2012 subraya que 1 de cada 2 adolescentes menores de 19 años ya ha estado embarazada. Mi pregunta a ustedes sería, ¿qué mensaje compartirían con las adolescentes y niñas de México para persuadirlas a aprender a poner límites, a no permitir relaciones sexuales que las pongan en riesgo, a poner su salud y bienestar primero sin reprimir su sexualidad? Muchas gracias. این یک مسئله فرهنگیه و آموزش درست به بچه ها چه دختر چه پسر باستی از سنین کودکی شروع بشه. Obviamente es un tema cultural, pero fundamentalmente es un tema de educación y debemos tener en cuenta que esa educación debe ir dirigida tanto a niños como a niñas y deberíamos empezar muy pronto con eso. به سوالات جنسی کودکان به شیوه درست و قابل فهم برای اونها جواب بدید. Habría que empezar a contestar de manera correcta, de manera educativa, a las preguntas sobre el sexo que nos hacen nuestros hijos y hijas. پدر مادرها بایستی دوست بچه هاشون باشن در این گونه امور. Los padres deben ser los amigos de sus hijos en esos temas. طوری رفتار کنید که دخترتون اگر سوالی داره از شما بپرسه نه از همکلاسیش. Deberían los padres actuar de manera de que cuando sus hijas tengan una pregunta, vayan a ustedes, a los padres, a hacer estas preguntas y no a la compañera o compañero de clase. فاصله بین پدر مادر و بچه هاست که همیشه مشکلاتی رو ایجاد میکنه. Es precisamente la distancia que se genera entre los padres y los hijos que empiezan a crearse los problemas que los hijos, con los que se encuentran los hijos. با بچه هاتون وقت بیشتری بگذرونید و با اونها صحبت کنید. Traten de pasar más tiempo con sus hijos, traten de hablar y dialogar y conversar con ellos. از جمله من میخوام پیشنهاد کنم به پدر مادرهایی که بچه هاشون هنوز در خونه هستن، موقع صرف شام سعی کنید همه دور هم جمع شید و تلویزیون رو خاموش کنید و فقط با همدیگه صحبت کنید. Así que voy a darles una sugerencia muy concreta. Traten de cenar todos juntos en casa, que la familia realmente, la hora de la cena se convierta en una hora en la que se junta y se une la familia y por favor apaguen el televisor para poder hablar y que sea un momento donde toda la familia pueda conversar. Gracias. Moni. Sí, bueno, yo coincido con el tema de la educación, que es fundamental, pero también yo le diría a las adolescentes la cantidad de oportunidades que pierden por un embarazo no planificado
un embarazo temprano. Entonces yo les diría que busquen mucha información, que también les daría una recomendación a las madres y a los padres que hablen con sus hijos y sus hijas y que les expliquen precisamente los riesgos de un embarazo temprano, no solamente en términos de las posibilidades que pierden las jóvenes, sino también en términos de salud, y que busquen mucha información. Yo creo que la información es clave para prevenir los embarazos en la adolescencia. Estoy de acuerdo. Yo nada más añadiría una cosa. En países, por ejemplo, como ya les comentaba, en Guatemala, pero segura estoy que si sucede en Guatemala esta cantidad de embarazos, yo diría que no nada más de adolescentes, también de niñas, lo mismo tiene que estarnos sucediendo en el sur de nuestro país. Tenemos que promover a través de la educación, a través de campañas también publicitarias, todos los derechos que todas estas niñas y todas estas adolescentes tienen. Y sí tenemos que educar a nuestras niñas y a nuestros niños en el qué y cómo deben de vivir su sexualidad. Estoy de acuerdo, no es algo que se les quiera reprimir, simple y sencillamente es una educación lo que verdaderamente va a generar que esto no suceda. Y estoy de acuerdo con Moni en el aspecto de que pierden tanto futuro que tienen adelante de ellas, que es parte de lo que sí se debe de enseñar en la casa con los papás. Y papás estén abiertos a platicar de estos temas y no los quieran meter abajo de la alfombra. Son temas actuales y es algo que no podemos cambiar, pero que sí podemos educar. ¿Tenemos alguna otra pregunta aquí en el público? Nos vamos a la pregunta de Twitter. La pregunta que tenemos en Twitter es: ¿cuáles son las principales acciones sociales que debemos tomar para abatir la violencia de género? Moni, ¿Cuáles son? ¿Pueden repetir? ¿cuáles son las principales acciones sociales que debemos tomar para abatir la violencia de género? Bueno, yo creo que además de involucrarnos todas y todos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, en primer lugar porque es una cuestión de derechos humanos. Tenemos que hacer campañas para llamar la atención sobre que eso es inaceptable, que la violencia contra la mujer no se puede tolerar bajo ningún concepto, no hay ninguna razón que lo justifique. Entonces, campañas para llamar la atención sobre eso, pero también una toma de conciencia de nosotras como mujeres, de que la violencia contra nosotras es inaceptable, que no hay ninguna razón por la que debamos tolerarla. Y además de eso, bueno, tiene que existir también, hay un tema muy grave en esta región, que es el tema de la impunidad, a pesar de que tenemos leyes maravillosas. En casi todos los países de la región tenemos una convención, además interamericana, que cumple 20 años, justamente este año, y que la semana pasada hubo una actividad muy grande acá en México para conmemorar esos 20 años. Pero tenemos un problema de impunidad que en algunos países llega hasta un 99%. O sea, 100 mujeres denuncian y solamente uno de esos casos completa hasta llegar a una sentencia. Entonces tenemos una situación que realmente es un esfuerzo que tenemos que hacer todas y todos, en todos los espacios, la empresa privada, tal como mencioné antes. Angélica, a través de su equipo de fútbol, hizo una campaña maravillosa en los medios de prevenir la violencia contra la mujer, pero además de eso tenemos nosotras como personas que tomar conciencia de que no debemos permitir la violencia y que si ocurre tenemos que buscar ayuda. Hace unos años ese era un tema que era privado, que nosotros no lo compartíamos con nadie, no nos atrevíamos a contarle ni siquiera a una hermana o a una vecina que nos habían maltratado, porque pensábamos que era algo malo que nosotras estábamos haciendo. Eso ha cambiado porque precisamente eso ha pasado de lo público a lo privado. Pasó en primer lugar con las organizaciones de la sociedad civil, luego los estados, tenemos legislación y ahora está en la política pública internacional. De hecho, el secretario general de las Naciones Unidas en el 2008 lanzó una campaña
que se llama Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y es un llamado que nos hace a todos, al sistema de Naciones Unidas en primer lugar, a los estados en particular, a las empresas privadas, a los medios de comunicación, a las organizaciones de la sociedad civil, pero lo que es más importante, a las y los ciudadanos de a pie, o sea, a todos nosotros. Tenemos que poner nuestro granito de arena para acabar con la violencia contra la mujer. خشونت یک بیماری مصریه. La violencia es una enfermedad contagiosa. اگر با او مبارزه نکنیم سرایت میکنه و همه جا رو فرا میگیره. Si no sabemos evitarla o no sabemos frenar esa enfermedad, empieza a expandirse y empieza a contagiar a un montón de gente. برای مبارزه با خشونت مهمترین مسئله این است که فرد خشونت دیده که معمولاً زنها هستند بایستی حرف بزنن و بیان کنن که چه بر اونها گذشته. Y creo que una pieza fundamental para poder hacer que una sociedad pueda erradicar la violencia doméstica es enseñar a las mujeres que deben hablar. به طور متوسط از هر 3 زن یک زن مورد خشونت خانگی قرار میگیره. Y las encuestas son muy claras. La media dice que las encuestas dicen que de cada 3 mujeres hay una mujer que en algún momento dado en su vida sufre la violencia. اما آیا همه اینها حرف زدن؟ Pero ¿acaso todas esas mujeres realmente han hablado de ese sufrimiento? آیا همه اینها جرأت داشتن که از فرد خشن شکایت کنند؟ ¿Acaso alguna de estas mujeres o todas estas mujeres han ido y han denunciado al agresor? این سکوت رو بایستی شکست. Hay que romper ese silencio. و متوجه شد که ما بایستی توجه داشته باشیم که خشونت علیه زنان مقدمه سایر خشونت ها میتواند بشود. Y debemos darnos cuenta de que la violencia hacia la mujer es el preludio a la violencia en muchos otros ámbitos. برای اینکه به زنها شهامت صحبت کردن بدهیم احتیاج به خانه‌های امنی داریم که به میزان کافی بایستی در هر کشور ایجاد بشود. Y para poder ayudar a la mujer a salir de una situación de ese tipo, deberíamos contar con más casas de acogida donde las mujeres puedan sentirse protegidas y donde puedan remontar. به عنوان مثال در کشور من ایران خانه امنی واسه زنان است. Por ejemplo, en mi país, en Irán, no contamos con ninguna casa de acogida para las mujeres víctimas de violencia doméstica. و وقتی که یک زنی از شوهرش کتک میخوره اگر شکایت بکنه و شانس بیاره و قانون شکایت اون رو به رسمیت بشناسه بهش اجازه میدن که از شوهرش طلاق بگیره. Por ejemplo, si una mujer sufre violencia por parte o está siendo agredida constantemente por parte de su marido y consigue denunciar al marido ante la justicia y tiene la suerte de que la justicia realmente acepta su denuncia y lo máximo a lo que puede realmente aspirar esta mujer es contar con el divorcio. اما مسئله مهم این است که این زن بعد کجا باید بره؟ Pero claro, el tema más importante es que, bueno, ¿y qué va a pasar con esta mujer a partir del divorcio? و اینکه خانه‌های امنی است باعث شده که بسیاری از زن‌هایی که مورد خشونت قرار می‌گیرن جرأت شکایت نداشته باشن. Y al no haber contado, el no contar con casas de acogida para estas mujeres hace que muchas de las mujeres no se atrevan a denunciarlo porque siempre piensan, bueno, y si denuncio, luego qué pasará conmigo. بنابراین تأسیس هرچه بیشتر خانه‌های امن برای زنان در اولویت برنامه‌های حکومتی باید باشه. Así que la construcción de estas casas de acogida debe ser de lo primero que piensa un gobierno en materia de violencia doméstica,
porque es lo que más protección le va a dar a la mujer para poder salir de una situación de conflicto. و یادمون باشه که خشونت بر شما مقدمه است برای اینکه فردا هم بر من خشونت بشود. Y acuérdense siempre de una cosa, la violencia hacia el otro es siempre el principio de una violencia que tarde o temprano me va a llegar a mí también. زیرا خشونت مانند یک ویروس مسریه. Así que, porque la violencia es como un virus, empieza a contagiar. وقتی در یک جامعه ایجاد شد پراکنده میشه. Cuando existe esa violencia dentro de una sociedad, empieza a expandirse. با تمام قوا بایستی از ابتدا با این ویروس مبارزه کنیم و نگذاریم که تکثیر بشه. Así que desde el primer momento tenemos que poner todo de nuestra parte para poder frenar el crecimiento y la expansión de esa enfermedad por nuestra sociedad. Muchísimas gracias, yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que haber más mujeres que estemos dispuestas a levantar la voz y que tengamos el valor de hacerlo. No es fácil, es muy difícil, pero creo que poco a poco eso empieza a despertar. También hay algo que yo he visto en lo personal en muchos países latinoamericanos, y es algo que ya tocamos también hace rato. Cuando una mujer tiene esa independencia financiera, esa independencia económica, esa mujer por lo general para y dice que no a la violencia, porque entonces sí tiene a dónde ir, porque tiene con qué ponerle un techo sobre la cabeza a sus hijos, tiene con qué vestirlos, tiene con qué darles de comer, tiene con qué defender su derecho. Y esa es una mujer empoderada, y esa es una mujer que, les digo, lo he visto, lo he platicado con ellas, no la permite. Entonces también tenemos que trabajar en ese empoderamiento económico de la mujer. Con esto quiero agradecerle muchísimo a Shirin y a Moni el estar esta tarde en este panel. Es un orgullo, es un honor. Quisiera ahora invitar a las panelistas que todavía estén por aquí, que se quedaron, a que pasen aquí al frente. Quisiera invitarlas a que nos paremos, porque nos van a pasar unos cartelones. Todos ustedes tienen uno, espero que esté ahí abajo del asiento, que dice Bring back our girls. Liberen a nuestras niñas. Todos sabemos que hay más de 200 niñas nigerianas que están secuestradas, y con esto queremos tomar una foto, y yo les pido que la posteen en todas sus redes sociales, que retuiteen, porque es justo que nos unamos por el solo hecho de ser seres humanos a favor de todas estas niñas. Y ahora pido yo también el mío, por favor. Nos vamos a botear, les vamos a dar la espalda porque queremos tomar la foto, y espero que retuiteen las de nosotros, y nosotros retuitearemos todas las que se puedan ver. Que se les tapamos la cara. Creo que bajamos. Súbelo, por favor. Los de atrás que sí las suban todas. Por la libertad de todas las niñas del mundo, además de todas estas niñas nigerianas, que liberen a todas las niñas. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Ya estamos a punto de terminar este foro. Quiero nuevamente agradecerles a todas nuestras panelistas. A ti, Gloria, muchísimas gracias, ha sido extraordinario. Aguántenme, todavía no termino yo, ya nada más
pocas palabras, les prometo que ya será rapidísimo para que puedan salir y seguir compartiendo de todos estos mensajes. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todas las mujeres que están aquí, a todos los hombres que nos acompañaron el día de hoy. Para mí ha sido increíble todo lo que hemos escuchado este día, todas las experiencias, todos los consejos que nuestras panelistas nos han compartido. Pero antes de que podamos irnos y reflexionar sobre cómo incorporar todo esto que hemos escuchado en nuestras vidas diarias, me gustaría compartirles lo siguiente. La lucha por el empoderamiento de la mujer apenas comienza y aún queda muchísimo por hacer. No podemos permitir que en México sigan existiendo casos como el de las mujeres en Oaxaca y otros estados de la República que dan a luz en el jardín de un hospital. No podemos permitir que en México 1 de cada 3 mujeres de entre 15 y 29 años no estudie ni trabaje. No podemos permitir que en México 47% de las mujeres de 15 años y más sufran violencia por parte de su pareja y que solo 1 de cada 10 casos sean reportados ante las autoridades. No podemos permitir que en un país como Brasil, cada 15 segundos una mujer sea víctima de violencia y que cada 2 horas una mujer sea asesinada. No podemos permitir que en América Latina 3 de cada 10 mujeres sean víctimas de violencia física, psicológica y sexual por parte de su pareja. No podemos permitir que en América Latina las mujeres se les pague entre 17 y 25% menos que a los hombres por el mismo trabajo. No podemos permitir que en el mundo 70% de las personas que viven en pobreza sean mujeres. No podemos permitir que en el mundo existan mujeres adolescentes embarazadas y que 70,000 mueran al año por complicaciones de su embarazo. No podemos permitir que en el mundo las mujeres sigan sin tener las herramientas legales para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. No podemos permitir que en el mundo, durante los próximos 10 años, 50 millones de niñas se casen antes de haber cumplido los 15 años. No hay luz, pero hay luz, al final del camino. Las mujeres y los hombres ya hemos despertado y nos estamos dando cuenta del gran poder que tenemos. El tiempo de cambio se avecina y ahora el mundo voltea a vernos como una gran fuerza que revolucionará a la sociedad como la conocemos. Cada día que pasa, las mujeres nos aventuramos a hablar y dejar que nuestra voz tome fuerza y se escuche más lejos. Participamos en la política como presidentas. Volteamos a ver países como Brasil, Chile, Argentina y Costa Rica. También participamos como senadoras, diputadas y secretarias de Estado. Hemos logrado poco a poco que la política deje de ser un club de hombres en el que deciden por nosotras el camino de nuestro país. Participamos en la economía como profesionistas, como empresarias, como ejecutivas y cada día tenemos más impacto en la forma en la que se hacen los negocios. Participamos en la sociedad como líderes, como consejeras, como madres. Buscamos que nuestros hijos tengan la mejor educación, sean más sanos y que tengan mejores oportunidades para el futuro. Aún queda mucho por hacer, pero ¿saben cuál es la ventaja? No estamos solas. No solo tenemos a nuestras hermanas de nuestro lado, sino que cada día más hombres que sí lo saben ser, se unen a nuestra causa por un mundo más equitativo. Juntos superamos nuestras debilidades y vemos nuestras diferencias, no como algo que nos separe, sino como algo que nos complementa. Juntos, hombres y mujeres cooperando, somos una fuerza imparable. Hoy hemos escuchado a grandes mujeres y cada una de ellas nos ha compartido su experiencia y su visión de un mundo mejor. Ahora es nuestra responsabilidad no dejar que estos mensajes se los lleve el viento,
sino activamente compartirlos con nuestra familia y también con nuestra comunidad, para que juntos podamos construir ese mundo que todos soñamos. Gracias, Cristina, por enseñarnos que el liderazgo es algo que se construye de muchas maneras, que se puede construir por medio de la pasión, de la empatía y la tolerancia, que la autoestima juega un papel fundamental en el liderazgo, ya que el líder es aquel que se sabe reconocer y se sabe querer. No es aquel que no tiene miedo, sino quien no se deja silenciar por este. Gracias a Adela, a Ángeles y a Cristina por abrir puertas y mostrar caminos con sus palabras. Sus experiencias nos enseñan que se puede cambiar nuestra realidad y construir nuestros sueños. Aún tenemos mucho que hacer, como bien señalan. Una sociedad injusta para las mujeres es injusta para todos. Debemos aprender a sumar esfuerzos, ya que hombres y mujeres somos compañeros en la lucha por una sociedad más libre y más justa. Gracias, Paloma, por inspirarnos con tu ejemplo, tanto a niñas y a niños como a mujeres y a hombres, para saber que con esfuerzo y dedicación todo es posible. Gracias a Paola, a Marta, a Rosario y a Marcela, a estas mujeres ejemplares que hacen magia y que son capaces de balancear su vida laboral y personal, y que siendo fieles a sí mismas tuvieron la confianza de aventarse con plena convicción. Su ejemplo transforma vidas. Gracias a Gabriela y a Magdali por dar a las mujeres las herramientas para desarrollarse plenamente como emprendedoras. Su ejemplo nos muestra el poder que pueden llegar a tener las mujeres si se les da la oportunidad para crecer. Hoy y siempre, la innovación social es necesaria para construir esa sociedad que todos deseamos. Gracias a Carla y a Londra, que nos mostraron cómo el poder de la imaginación nos puede llevar a cumplir las más altas metas, que es importante prepararse todos los días para poder tomar las oportunidades que la vida nos otorgue, por recordarnos que el éxito se comparte y que contar con el cariño y apoyo de la gente que nos rodea es lo que nos permite superar aquellos momentos en los que nos sentimos más solos. Gracias a Shirin por enseñarnos con su ejemplo la importancia de la valentía para superar las barreras en nuestra vida, por mostrarnos que el valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que no se deja abatir por él. Gracias a Moni por mostrarnos la importancia de que el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad en su conjunto colaboren a la transformación de nuestra sociedad para alcanzar el empoderamiento pleno de la mujer. Y gracias a todas nuestras panelistas por tomarse el tiempo de compartir con nosotros y acercarse a cada uno de ustedes, que encuentren la fuerza para impulsar el camino que cada uno de ustedes requiere. Muchas gracias también a nuestras moderadoras Paola Rojas y Adela Micha por realizar tan excelente labor en cada uno de los paneles. A nuestra maestra de ceremonias, a Gloria Calzada, por hacer de este evento un lugar donde no solo aprendimos, sino que también nos divertimos. Y no se les olvide, hoy emprendemos un compromiso con todas las mujeres del mundo para crear día a día un mundo mejor. No vayan a olvidar que desde este momento se quedan con esa tarea, pero también no olviden que no están solas. Tienen en sus manos una guía de herramientas diseñada por expertos para ayudarles a enfrentar esta tarea. Para aquellas y aquellos que nos ven desde sus casas a través de internet, métanse a la página de Foco y descarguen esta guía de herramientas, imprímanla, envíenla por correo a sus conocidos, sáquenle copias, lleven este mensaje a todas las mujeres y a todos los hombres que conocen. Por nuestra parte, seguiremos difundiendo este mensaje. Tenemos una cita el próximo 12 de julio en Lima, Perú. Luego seguiremos nuestra gira por Medellín en Colombia y en Guayaquil en Ecuador. Y pronto, muy pronto estaremos en los lugares en donde sea necesario compartir este mensaje. El movimiento de Foco apenas comienza. Por último, quiero agradecerles por haber venido con una mente abierta y deseosa de aprender. Salgamos de aquí con emoción
y convirtámonos en la fuerza de cambio que se necesita. Nadie nos podrá detener. Y repito, ser mujer es un gran orgullo. Muchísimas gracias por acompañarnos a este evento de Foco y que la sigan pasando muy bien.